Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar de la doctrina de salvos por siempre o salvos siempre salvos. Bueno, vamos a empezar diciendo que la doctrina de salvos siempre salvos es una falsa doctrina que nace a inicios del siglo XVII con Juan Calvino en el canon calvinista de Dort, redactado en 1619 y enseñado en la actualidad por las llamadas iglesias reformadas evangélicas. La institución cristiana, capítulo 14, numeral 5, Calvino decreta lo siguiente: predestinación de los salvos y los condenados. Dice así: llamamos predestinación al decreto eterno de Dios con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron criados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. Atentamente, Calvino. El parámetro de medición para la justificación o condenación es la riqueza material. Como vemos, esta es una doctrina de hombres. Vamos a ver algún cuadro comparativo de lo que son realmente la salvación y la justificación según los calvinistas. La salvación, según los calvinistas, se obtiene solo por la predestinación y la justificación solo por la fe para los predestinados por Dios, que se manifiesta a través de las riquezas materiales. No importa las buenas obras o malas obras que hagas, tú ya eres predestinado para salvación o condenación. Si vemos realmente, esta es una falsa doctrina porque pues ya queda establecido lo que es la condenación para muchos, y esto pues es realmente una doctrina de hombre. No hay una sola cita bíblica que diga que Dios ya predeterminó a algunos a la condenación. Sin embargo, ellos toman primera de Pedro 2:8, que literalmente dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y también toma lo que es Judas 1:4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los dos pasajes que ellos toman para decir que Dios ya predestinó a los condenados, lo cual es falso, porque si nosotros observamos en estos dos versículos, no se habla de predestinados, sino que habla de destinados, que son términos totalmente diferentes. Entonces, la destinación es una y la predestinación es otro. Dios no ha predestinado a nadie a la condenación, porque por lo tanto sería un Dios injusto. Entonces dice que establecen ellos realmente aquí un nuevo evangelio, un falso evangelio, que es la predestinación de los condenados. Y como ya vimos la cita, pues no habla de predestinación, sino de destinados. Y realmente también nace lo que es el evangelio de la prosperidad, contradiciendo así al apóstol Pablo, que dice en la 1 Corintios 2:4 que Dios quiere que todos los hombres se salven, y negando el sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación de toda la humanidad. El apóstol Pablo también nos advierte en Gálatas 1:8-9 que si alguien viene a predicar el evangelio de diferente manera o de otra manera al que Dios le reveló a la iglesia, pues sea maldito. Esta es la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. La corriente teológica calvinista enseña la falsa doctrina de la predestinación de los condenados. Y veamos qué dijo Juan Calvino acerca de la predestinación. Juan Calvino inventó la falsa doctrina y él presenta al mundo otro evangelio, lo cual es censurado, como ya dije, en la Biblia en Gálatas 1:6-9. Él enseñó que antes de la fundación del mundo Dios eligió, predestinó a cierto número de hombres para la vida eterna y cierto número, o sea la mayoría, para la condenación. Esto es establecido por el propio Juan Calvino. Esta supuesta elección se hace incondicionalmente sin importar la obediencia o desobediencia, la sujeción a los mandatos de Cristo o la rebeldía de los hombres,
violando aquí el libre albedrío establecido por el mismo Dios. En Deuteronomio 30:15 dice: mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra parte el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Deuteronomio 30:17 y 18 dice: si desobedeces, pues morirás. Aquí se termina realmente el libre albedrío del hombre de elegir el bien y el mal. Entonces, la presciencia de Dios no es predestinación. Presciencia es que Dios sabe todo de antemano. Su conocimiento no es limitado. Dios habla del futuro como si fuera pasado o presente, porque Él lo sabe todo. Así que Dios, omnisciente y omnipotente, ya sabe de antemano quiénes aceptarán su gracia y quiénes la rechazarán. Esa gracia y también el sacrificio de su Hijo en la cruz. Pero eso no significa que Dios haya predestinado o predeterminado la salvación o condenación de cada individuo. Hay una diferencia entre lo que es la presciencia de Dios y la falsa teoría de que Dios haya predeterminado y fijado de antemano el destino final de cada alma viviente. Esto es la verdad. Dios es un Dios de justicia, no de injusticia. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Marcos 16:16 dice: el que crea y se bautice se salvará. Los dos anteriores versículos nos hablan de lo que es la libertad de creer, o sea, el libre albedrío, que como vimos fue establecido por el propio Dios. Por lo mismo, siempre salvos es una doctrina falsa, porque está fundamentada en la teoría de la predestinación. La predestinación es falsa porque cambia realmente la base de la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la base de la salvación de todo cristiano. Sin la expiación hecha por Cristo en la cruz, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nadie podría ser salvo. Pero la doctrina calvinista afirma que la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. La teoría calvinista enseña que Adán y Eva tuvieron que pecar porque Dios ya lo había establecido y que cuando cumplieron este decreto de Dios, Él les castigó, expulsándolos del huerto del Edén y les quitó el libre albedrío. Es esto muy, pero muy extraño. Siguiendo la lógica de la teoría de la predestinación, si Dios ya predestinó a muchos para la condenación, ya que obraron mal, entonces podríamos decir que Dios es el autor del mal. Esto es absurdo. Si Dios predestinó al demonio para que se rebelara contra él, entonces es Dios quien determinó desde un principio que el diablo se rebelaría contra Dios. Esto es absurdo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos dice Isaías 55:7, Ezequiel 33:11, 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. ¿Qué enseña la iglesia acerca de la salvación? Veamos qué nos dice la iglesia acerca de la salvación. Dice: la iglesia nos enseña que somos salvos por la fe en Cristo, aceptando la gracia de Cristo, que con su muerte en la cruz nos redimió del pecado y nos reconcilió con el Padre. Y cuando aceptamos esa redención gratuita, o sea, esa gracia que es un don de Dios, es una gracia de Dios, y cuando nosotros aceptamos a vivir el Evangelio de Cristo, alcanzaremos cierto grado de santidad. Esto unido a la fe viva, a la fe que provoca obras de fe, una fe viva. No pues obras de la ley. No confundamos obras de caridad con obras de la ley, son cosas diferentes. Entonces, este realmente será el parámetro que nos indique el grado de santidad que vamos a alcanzar. La fe en Cristo y su gracia nos salvan. Las obras son instrumentos que nos justifican, no que nos salvan. Nos justifican. No hay que confundir justificación con salvación. Son dos cosas diferentes. La iglesia dice que la salvación es un proceso de por vida que comienza el día de nuestro bautismo
Ahí recibimos al Espíritu Santo, como nos dice Mateo 28, 19, Hechos 1, 5 y Hechos 2, 38 y 39. Y termina el día de nuestra muerte cuando estamos frente a frente y cara a cara a Dios, como nos dice Primera de Corintios 13, 12. O sea, la iglesia dice que la salvación es un proceso de por vida y que debemos de mantener la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios. Y si perseveramos hasta el final, alcanzaremos la salvación. Mateo 24, 13 dice, Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, este se salvará. La salvación realmente es un don gratuito que recibimos de parte de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Hechos 4:12, segunda de Tesalonicenses 2:13 y segunda de Timoteo 2:10. Vamos entonces a hablar un poquito de la refutación de lo que es esta falsa doctrina. ¿Se puede perder la salvación? Esta es la pregunta. La salvación podríamos decir que no se pierde, pero lo que se pierde es el individuo que no persevera hasta el final en la gracia de Dios. Si éste se desvía a los caminos de Dios, pierde su salvación. Pero la gracia de Dios es realmente la que nos salva. Entonces vamos a dar una refutación a la teoría calvinista de salvos por siempre. Los calvinistas, y la corriente teológica salvos siempre salvos aseguran que una vez aceptes a Cristo como tu Salvador, tú ya eres salvo. Esto es una mentira del diablo para justificar el seguir pecando. Esto es tremendo. A esto se le conoce como la hipergracia, ultragracia o extrema gracia, donde ellos dicen: yo ya acepté a Cristo, soy un regenerado en Cristo, Cristo pagó por todos mis pecados. Ellos dicen que Cristo pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Aún así, sigas pecando y la muerte te sorprenda en pecado mortal, la salvación jamás la pierde. Esto es lo que dicen los calvinistas y la teoría de salvos por siempre. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Filipenses 2:12. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han obedecido, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les sigue exhortando a que procuren siempre su salvación. O sea, que permanezcan siempre procurando su salvación, luchando. Así que Pablo les insta a seguir buscando, perseverando en la fe para obtener su salvación. Primera de Corintios 9:27, San Pablo dice: castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros venga yo a ser eliminado. En Primera de Corintios 9:27, Pablo habla que la lucha de nosotros es por alcanzar una corona incorruptible, o sea, la salvación que está en el cielo. Entonces, este capítulo, Pablo dice que él no se siente salvo. Entonces, él dice que somete su cuerpo y castiga su cuerpo porque no sea que después de predicar a los otros venga yo y quede eliminado, o sea, quede sin mi salvación. Esto es lo que dice el gran apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. En Hebreos 2:3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces aquí el escritor inspirado, consciente que la salvación se puede perder, advierte cómo podemos escapar de una posible condenación si caemos de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos escapar de una condenación si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3, el escritor inspirado nos insta, nos exhorta a que no caigamos de la gracia de Dios porque podemos perder la salvación. Hebreos 10:26 dice: si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no podemos esperar más sacrificios por los pecados. Hebreos 10:27 dice: no habrá otra espera que la del terrible juicio y la del castigo de fuego que devora a los rebeldes. En los dos anteriores versículos se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz y que tuvo efecto en el momento de nuestro arrepentimiento,
Pero si volvemos a pecar, hay una consecuencia nefasta y horrenda para nuestra alma, expectación de fuego y hervor de fuego. Primera de Corintios 10:12 dice: así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado en no caer. San Pablo aquí advierte a los cristianos que si están firmes en la fe, que no caigan de esa fe, que no caigan de la gracia, porque pueden perder su salvación. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. En Romanos 11, del 20 al 24, aquí San Pablo habla a los gentiles acerca de los judíos y los compara con ramas que fueron cortadas, y a nosotros los gentiles como un olivo silvestre que fue injertado en lugar de las ramas. Pero Pablo nos exhorta a perseverar en la bondad y gracia de Dios, pues de lo contrario también seremos cortados y excluidos de la salvación. O sea, dice Pablo que nosotros los gentiles fuimos injertados como un olivo, o sea, en vez de los judíos. Entonces, pero si nos desligamos de la gracia de Dios, también podemos ser cortados y excluidos de lo que es la salvación. Aquí nos advierte puramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 20 al 22. Gálatas 5, 19, 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como estas, de la cual os prevengo, como antes lo hice. Aquí Pablo está hablando de todos los pecados mortales que nos hacen caer de la gracia y perder la salvación. Y esto no lo pueden refutar los hermanos separados, porque Pablo dice: os prevengo como antes lo hice. O sea, antes, cuando no eran convertidos, cuando no eran cristianos, les advertía de estos pecados mortales, y ahora que son cristianos, él los previene para que no lo cometan, porque quienes hacen esto no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21 refuta la sola fe y también la justificación de una vez y para siempre. Aquí ellos quedan refutados con esta cita. Gálatas 5, 19, 21. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Vamos a leer qué nos dice la Biblia. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Nos habla de cómo el apóstol Pedro habla a gente que ya estaba convertida y que regresó a los caminos del mundo. Entonces vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 20 al 22. Dice: ellos, en efecto, después de haberse librado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Cristo Jesús, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, y su estado actual resulta peor que el primero. O sea que si usted regresa a los caminos del mundo, si usted se descarría de los caminos del Señor y usted regresa al mundo, su estado pasa a ser peor que el primero. Dice: más le valdría no haber conocido el camino de la vida nueva, que después de haberlo conocido apartarse de la santa doctrina que se les enseñó. Le pasa exactamente lo que dice el proverbio. Y mire, aquí cita un proverbio, y es el proverbio 26:11. Dice: el perro se volvió a su propio vómito, y el cerdo apenas lavado se revuelca en el charco. Entonces, aquí San Pedro está prácticamente diciendo que a la gente, a los cristianos que un día sirvieron al Señor y anduvieron en sus caminos y se apartaron de Él, entonces su estado pasa a ser peor y pueden perder su salvación. Es la advertencia que Pedro hace en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Segunda de Timoteo 4:7, San Pablo dice lo siguiente: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. San Pablo, antes de su martirio, afirma que a pesar de combatir con las tentaciones, él guardó la fe hasta el fin. Entonces aquí San Pablo nos habla de perseverancia.
reafirmando lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este se salvará. Antes de su martirio, San Pablo está diciendo que él guardó la fe hasta el final. Aquí está en 2 de Timoteo 4:7. Ezequiel 18:26 al 28. Ezequiel 18:26 al 28. Si el bueno se apartara del camino recto y comete maldad y muerte por ella, su propia maldad le da muerte. O sea que dice, si el bueno se aparta del camino recto y comete maldad y muerte, por ella su propia maldad le da muerte. O sea que si nos apartamos del camino, el profeta Ezequiel está diciendo que nosotros tenemos la muerte como paga. Dice, y si el pecador se aparta de la maldad en que vivía y obra rectamente, él mismo se salva. No morirá, sino que se salvará, y porque ha abierto los ojos y se ha convertido de los pecados cometidos. También, 2 de Crónicas 15:2 dice, el Señor estará con nosotros, con ustedes siempre, y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. En Gálatas 4:8 al 11 dice, en otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses, pero ahora que ustedes conocieron a Dios, o más bien que Él los ha conocido, ¿cómo pueden volver a cosas y principios miserables y sin fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos, ya que vuelven a observar días y meses y tiempos y años. Me hace temer que me haya fatigado inútilmente. Aquí pues el apóstol Pablo advierte a los Gálatas a no desligarse de la gracia y no regresar a los malos caminos. Los Gálatas ya era un pueblo cristiano y San Pablo está escribiendo que teme que él haya trabajado en vano en la evangelización, porque ellos pueden volver a cometer los pecados de idolatría que antes cometían, y les advierte que ellos pueden perder su salvación. Hebreos 12:5, esta es una cita que refuta mucho la doctrina, la falsa doctrina de salvos por siempre. Dice, cuídense, podría ser que alguno después de perder la gracia, sabemos que perdiendo la gracia es porque nos desligamos de Dios, o sea, del camino de salvación que llevamos. Cuando nos desligamos de la gracia de Dios, entonces nos alejamos de Dios. Voy a repetirlo, Hebreos 12:5. Cuídense, podría ser que alguno después de perder la gracia de Dios envenene a todos como la planta venenosa que produce brotes y hace daño. Aquí el escritor inspirado está confirmando que la gracia se puede perder. La gracia se puede perder. Romanos 2:5. Pero si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás juntando tú mismo un gran castigo para el día del juicio en el que Dios se presentará como justo juez. Romanos 2:6. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Veamos qué nos dice Hebreos 12:14. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Juan 15:2. Si alguno de mis ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Juan 15:2, muy claro. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la cortará. O sea, Dios la cortará. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Veamos entonces si es bíblico que existe gracia irresistible y por lo tanto Dios ya predestinó a la condenación o salvación, o hay libre albedrío y esa gracia se puede aceptar o rechazar. Miremos qué nos dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina bajo las alas y no habéis querido? Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Aquí habla de libre albedrío, de aceptar al Señor. Mateo 7:11. Cristo afirma que es menester buscarlo y por su parte Él dará el premio. Entonces vemos realmente cómo están siendo refutados
los hermanos de solo fe. Dice Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? No te puede salvar la fe solamente. Te salva la fe viva en Cristo y la gracia de Dios. La fe sola no existe. La fe sola es una palabra que Lutero ajustó a la Biblia, pero que no es bíblica. Entonces, ¿a qué tenemos entonces? Una doctrina protestante creada a base de unos cuantos textos. La salvación es por la gracia de Dios, es por perseverancia en Dios. Podríamos preguntarle entonces a los hermanos calvinistas, ¿Cristo ama a aquellos por quienes no murió en la cruz? Porque según ellos, Cristo no murió por los que se iban a condenar. Entonces, ¿Cristo ama a aquellos por quienes no murió en la cruz? Es tremendo esto que ellos dicen. En Marcos 16:16 dice, Cristo dice, manda a predicar. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea, ese se condenará. Marcos 16:16 nos habla del libre albedrío. Entonces, si Jesucristo está mandando a predicar en Mateo 28:19, en Marcos 16:16, ¿qué sentido tiene si ya unos están predestinados a condenarse? No tiene ningún sentido. La salvación entonces por la gracia de Dios y también por las obras de caridad. Veamos qué nos dice realmente. Vamos a leer lo que nos dice también la Biblia en lo que es Mateo, San Mateo en el capítulo 25 y versículos 34 al 41, que es el día del juicio final. Dice Mateo 25, 34 al 41. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha, vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Aquí vemos qué tan importantes son las obras de la fe, las obras de la fe viva, las obras de caridad que el propio Jesucristo manda a hacer. Vamos a ver qué nos dice Juan 28:29. No se asombren de esto, dice, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien, o sea, los que obraron el bien, saldrán y resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal, hicieron obras malas, resucitarán para la condenación. Apocalipsis 20:12. Los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otros más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Los muertos en el libro de la Revelación fueron juzgados según sus obras y no según su fe, según sus obras. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió los muertos que guardaba y lo mismo la muerte y el lugar de los muertos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Otra vez, Apocalipsis 20:13. Fueron juzgados según sus obras, no según su fe, según sus obras. Dice en lo que es Romanos 2:5-7, la revelación del justo juicio de Dios
dará a cada uno, el cual dará a cada uno según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Romanos 2, 5, 7. Aquí San Pablo ve bien con buenos ojos los que por perseverancia en el bien busquen la vida eterna. O sea, realmente debemos de perseverar en la fe. Al momento de la justificación, el hombre se deja mover cuando cree o se resiste cuando no cree. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Pero también tenemos otros pasajes donde nos dice cómo obtener la salvación. La salvación puede ser colectiva. La salvación puede ser también a través de la iglesia. Hechos 2:47 dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran en mayor número a la iglesia. Cada día Dios integraba a la iglesia a los que debían de salvarse. Hechos 2:47. No solo nos salvamos a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En cambio, en las denominaciones protestantes no hay garantía de nada. Así que nosotros nos salvamos también a través del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Colosenses 1:18. Además de la fe, para ser justificados por Cristo, debemos tener buenas obras los unos con los otros. No confundir con las obras de la ley de Moisés. No, obras de caridad. Santiago 2:24 dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Pregunta el apóstol. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin obras está muerta. Nos salvamos por la fe en Cristo. Nos justificamos por las obras de caridad y nos salvamos por la gracia de Dios, pero perseverando hasta el fin, como nos dice el mismo Jesucristo en Mateo 24:13, y el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.